Capítulo 6. De las órdenes de protección. Artículo 27. Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Artículo 28. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser: fracción 1, de emergencia; fracción 2, preventivas; y fracción 3, de naturaleza civil. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Párrafo reformado DOF 15-01-2013. Artículo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes. Artículo 29, fracción 1. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo. Fracción reformada DOF 15-01-2013. Artículo 29, fracción 2. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima. Fracción reformada DOF 15-01-2013. Artículo 29, fracción 3. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad. Y artículo 29, fracción 4. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia. Artículo 30. Son órdenes de protección preventivas las siguientes. Artículo 30, fracción 1. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia. Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que, independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima. Artículo 30, fracción 2. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima. Artículo 30, fracción 3. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima. Artículo 30, fracción 4. Acceso al domicilio en común de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos. Artículo 30, fracción 5. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos. Artículo 30, fracción 6. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio. Y artículo 30, fracción 7. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas. Artículo 31. Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración: fracción 1. El riesgo o peligro existente. Fracción 2. La seguridad de la víctima. Y fracción 3. Los elementos con que se cuente. Artículo 32. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes. Artículo 32, fracción 1. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Artículo 32, fracción 2. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal, y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal. Artículo 32, fracción 3. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio. Artículo 32, fracción 4. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el registro público de la propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias. Y artículo 32, fracción 5. Obligación alimentaria provisional e inmediata.
serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de estos en los juzgados civiles que corresponda. Artículo 33. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias, lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal se estén ventilando en los tribunales competentes. Artículo 34. Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes. Quienes sean menores de 12 años solo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales.